Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar a ver la parte de la ejecución de nuestra presentación. En los vídeos anteriores hemos podido ver, en primer lugar, cómo nos informábamos de todos los escenarios que podían influenciar, de todas las circunstancias que podían influenciar en nuestra presentación, y en los vídeos segundo y tercero hemos podido preparar nuestra presentación. Hoy vamos ya a colocarnos delante del público. Hoy vamos a ver cómo podemos realizar esa ejecución y vamos a comentar algunas técnicas, algunos trucos con los que mejorar nuestras presentaciones. Mi nombre es Alberto Val y quiero daros las gracias por estar ahí escuchando este vídeo. El primer tema que es importante comentar es cuando llega el momento de hacer la presentación, cuando ya tenemos esos dos pasos que citábamos preparados, nos entra un miedo, una intranquilidad, una ansiedad, quizá más que miedo. Primer tema que tenemos que tener en cuenta. Nos pasa a todos, absolutamente. Por mucho que te guste hacer presentaciones en público, siempre tienes ese cosquilleo en el estómago, esa intranquilidad de colocarte delante de un público, sean 3 personas que conoces de toda la vida o sean 300 personas en un auditorio para realizar una presentación profesional. La solución, como os decía en el segundo vídeo, es practicar, practicar y practicar. Si ensayamos nuestra presentación, nos sentiremos seguros, tendremos confianza en lo que vamos a hacer. Pero además, hoy os quiero comentar un secreto. Quiero informaros o transmitiros cuál es el mejor tranquilizante que podéis utilizar para gestionar, para manejar esa ansiedad, ese miedo. Y no voy a hablar de ningún medicamento ni de ningún principio activo. Es una cosa muy sencilla, como todos los elementos que estamos viendo en estos vídeos. Hablar despacio. Cuanto más nervioso esté a la hora de empezar mi presentación, hablar despacio. Moveros despacio. Y si además esta presentación la estáis haciendo en un idioma que no es vuestro idioma materno, por ejemplo en inglés o en francés, todavía un poquito más despacio. No pasa absolutamente nada. Vosotros vais cogiendo confianza conforme va iniciándose la presentación y en breves minutos os habréis relajado y estaréis actuando con toda normalidad. Repito, muy importante, cuanto más nervioso esté, más despacio hablo, más despacio me muevo, con más tranquilidad actúo. Esa tranquilidad se transmitirá hacia nuestro público y nos la autotransmitiremos a nosotros. Estamos ya delante de nuestro auditorio. Nuestros medios técnicos de los que hablábamos en el segundo vídeo funcionan a la perfección y tenemos que comenzar nuestra presentación. Es muy habitual si formamos parte de una agenda en la que hay varias presentaciones, la nuestra es una más, o sea que anteriormente acaba de terminar un colega, o incluso si somos la única presentación que se va a realizar, por ejemplo, pues en un grupo de vecinos, que estéis reunidos para decidir algo sobre vuestra vivienda, es lo más normal que os encontréis al público charlando entre ellos, viendo el teléfono, etcétera, etcétera. Otra técnica que os quería comentar para llamar su atención y tenerlos a todos pendientes de vosotros. Fijaros, estamos viendo a ese monolito, ¿no? Esa roca que emerge sobre las aguas y que está ahí solitario, una roca en el mar. Bueno, pues de eso se trata, de roca en el mar. De utilizar la fuerza
enorme que tiene el silencio. Por lo tanto, no es necesario dar unos golpecitos y decir, por favor, no es necesario hacer eso. Simplemente colocaros en el centro, ya sea un escenario o sea en el centro de la sala. Tranquilos, mirando al público. Ellos seguirán hablando durante unos segundos más hasta que varios de ellos se den cuenta de que vosotros estáis justo delante en silencio y mirándoles. Es lo que yo llamo la fuerza del silencio. Hoy estamos hablando de cómo hacer una presentación y tenemos que empezar diciendo lo potente que es utilizar los silencios. Pues si queréis tener a vuestra audiencia en ese minuto inicial completamente atenta, utilizar esta técnica. Os colocáis delante, con una sonrisa, en silencio y mirándoles. 10, 12, 15 segundos como máximo, está todo el mundo callado, todo el mundo en su sitio y esperando a que empecéis vuestra presentación. Es lo que llamo roca en el mar, como esta fotografía, que es la que estamos viendo. También el inicio de la presentación, una vez que ya está todo el mundo atendiendo y empezamos a hablar. Sobre el inicio se han escrito, podéis encontrar montañas de documentación, de documentos, de técnicas, de tácticas para poder iniciar con éxito la presentación. Y eso significa una cosa, y es que es un tema muy importante. Fijaros, la atención en una presentación o en cualquier otra cosa, por ejemplo en una película, es máxima al principio, durante un pequeño espacio de tiempo, luego decrece, hacia la mitad de la presentación la atención del público es bastante menor, y al final nosotros debemos de elevarla para conseguir el cierre. Ahora estamos en el inicio. Como el público nos está mirando con mucha atención, sobre todo si hemos realizado ese roca en el mar del que hablábamos, es muy importante aprovechar esos momentos para tener un impacto sobre ello. Por eso hay muchísimas acciones que podemos realizar. Una de las más clásicas, a mí me gusta bastante, aunque es muy habitual, es iniciar nuestra presentación, nuestro discurso, nuestra exposición con 2 o 3 preguntas dirigidas a la audiencia. Pero hay muchas más opciones y todas muy válidas. Será vuestra elección que podáis utilizar una u otra en función de vuestros gustos, en función del público y en función de vuestras preferencias. Aquí os voy a enumerar algunas de ellas. Una, por ejemplo, es la de utilizar una afirmación sorprendente. Ejemplo, ¿sabéis cuántas toneladas de CO2 se emiten a la atmósfera en este mismo instante? Como esto, podemos utilizar también un elogio. Muy habitual utilizar una cita, y también es un argumento, un elemento potente. O empezar con un objeto, mostrando un objeto al público. En algunas presentaciones políticas, vamos a decir, en algunos discursos políticos, perdón, hemos podido ver esta técnica de utilizar un objeto que se muestra al público y sobre el que tal. Muy habitual también y muy interesante y que sirve mucho para captar esa atención, contar una anécdota. Y un poquito más rebuscado, pues utilizar el misterio. Cualquiera de ellas son válidas, funcionan estupendamente y para, digamos, ilustrar el valor del inicio de una presentación, mirar cualquier película de estas que llamamos grandes películas, ¿no? Que tienen que son vistas por millones de personas en todo el mundo. El inicio siempre suele ser trepidante, sobre todo si es una película de acción, ¿no? Los 5 o 6 primeros minutos son tremendos, o sea, hay muchísimas acciones que se producen en ese tiempo y que consiguen captar nuestra atención. Inmediatamente después
la película, digamos, se relaja, porque lo que está claro es que el público no puede mantener un nivel de atención tan elevado durante minutos y minutos. Pero es bueno captar la atención. El público va a recordar siempre, eso tenerlo en cuenta, fundamentalmente el final de vuestra presentación, el mensaje final, y parte del principio. El centro puede quedar un poquito en el olvido. Como os decía, poder utilizar una cita es siempre pues un elemento muy válido. Aquí os pongo una muy utilizada además de Sun Tzu, este estratega chino, y simplemente como comentario un poco gracioso, cuando se utilizan citas de, este no es el caso porque es un autor conocido, muy conocido, pero cuando se utilizan citas de autores chinos o árabes o digamos muy ajenos a nosotros, pues es bastante difícil poder comprobar si la cita que nos están indicando es verídica o simplemente ha sido un invento del presentador. Vamos a continuar entonces, una vez que ya hemos hecho este inicio, estamos haciendo nuestra presentación, hemos captado la atención del público utilizando Roca en el mar, si es necesario. Hemos iniciado nuestra presentación con alguna de estas técnicas que acabamos de citar y pasaríamos a lo que llamábamos el nudo de nuestra presentación, o sea, la exposición realmente de cuáles son las situaciones a las que queremos aportar una solución luego en el desenlace. ¿Cómo evitar perdernos durante este espacio de tiempo, este periodo de tiempo de nuestra presentación? La utilización de fichas, de unas notas en papel, o incluso la utilización, según la presentación, el tipo de plataforma que utilicéis en la misma presentación, podéis tener slides que os sirvan como recordatorio y que os ayuden a seguir la presentación correctamente. No tengáis ningún reparo en utilizarlo. Tener unas notas en la mano, además, lo vamos a ver posteriormente, nos pueden ayudar también a realizar unos movimientos, digamos, correctos en función del mensaje que estamos tratando de transmitir. Recordar un tema que aprovecho para comentarlo ahora en el nudo, del que hablábamos en el segundo vídeo de esta serie. No leáis nunca la presentación, nunca. Por eso os digo, poder utilizar unas fichas, poder utilizar unas simples cuartillas de papel donde tenéis vuestras notas para seguirlas. Pero la presentación es el decorado de vuestra obra de teatro, como decíamos anteriormente. Y vosotros sois el actor, la actriz, vosotros estáis delante, sois vosotros los protagonistas y el decorado es un elemento pasivo que sirve para reforzar el mensaje. No leáis la presentación. Va a ser un elemento diferencial, muchísima gente lo hace. Muchas personas lo hacen, todos lo hemos hecho, yo también, por supuesto. Pero intentar no leer. En esa fase, como también al principio o al final, como es una fase, digamos, más relajada después de ese inicio más trepidante, es bastante habitual cometer algunos tics que yo llamo errores. Llamo errores y errores graves, desde mi punto de vista. Fijaros, voy a ilustrar uno con un vídeo muy sencillo. Fijaros. Bueno, yo creo que ya lo habréis identificado, ¿no? Este señor está muy serio mientras lo está haciendo, pero llega un momento en que para el público no es tan serio, empieza a ser hasta un poco cómico.
Y este es un movimiento, digamos, involuntario que todos, desde el presentador más profesional hasta aquel presentador, aquella persona que hace su primera presentación, puede caer muy fácilmente. Andar hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Fijaros, una persona hablando por teléfono móvil, a través de un teléfono móvil, muchas veces también anda hacia adelante y hacia atrás. Es un movimiento, ya digo, involuntario, pero desde mi punto de vista queda bastante poco profesional, bastante poco profesional. Y además, ese movimiento tan repetitivo, casi tan infantil, diría yo, ayuda a, o no ayuda a nada, mejor dicho, a que nuestro mensaje parezca consistente y serio. Es también habitual, menos frecuente que el anterior, ponerse a andar de un lado a otro del escenario, sobre todo si es un escenario en un auditorio, recorrerlo andando mientras se va hablando, llegar hasta el extremo, vuelta, y así voy recorriendo el escenario de un lado para otro. Y si de vez en cuando hago un movimiento de estos de para adelante, para atrás. Por supuesto que nuestro mensaje, que el que estamos explicando en nuestra presentación, y la presentación que tenemos detrás, la que hemos preparado con tanto esmero en el vídeo segundo y tercero, están ayudando, están transmitiendo un mensaje al público, por supuesto que sí. Pero estos movimientos, digamos, incontrolados no nos ayudan en nada. Intentar controlarlo es más sencillo de lo que parece, sobre todo si nos grabamos en vídeo y ensayamos la presentación sobre esas grabaciones, ¿vale? Aprovecho ahora para comentaros dos recursos adicionales que mi recomendación es que uséis cuando consideréis necesarios. Pero, tener cuidado, porque son recursos muy potentes, de mucha potencia, muy intensos, y si se utilizan mal, van en contra nuestra, en vez de ir a favor, ¿vale? Una acción interesante en muchos casos es la de mezclarse con el público. Cuidado si hay que bajar escaleras del escenario a lo que sería la platea, donde está el público. Un tropiezo podría ser fatal, con lo cual mucho cuidado si hay que bajar escaleras. Pero se utiliza habitualmente, sobre todo si no estás en una posición elevada, ¿no? Trasladas hacia la zona del público y te pones a hablar y continúas hablando. Muy potente, es bastante potente este elemento. Pero tener en cuenta que si lo hacéis, siempre el público tiene que manteneros en el campo de visión. O sea, no puede ser que parte de la sala deje de veros porque habéis bajado a la zona donde está el público. Que se os vea siempre, Y un elemento todavía más potente que el anterior, pero que hay que utilizar con muchísimo cuidado, muy pocas veces, es el de situarse detrás del público. O sea, nosotros estamos hablando delante del público y vamos caminando en medio, normalmente hay un pasillo en medio, y nos colocamos detrás. Toda la gente sigue mirando hacia adelante, pero nosotros estamos a su espalda. Eso es genera mucha ansiedad. No en nosotros, sino en las personas que nos están viendo. Es muy potente si lo que queremos transmitir tiene mucha fuerza. O sea, si en ese momento, por ejemplo, nosotros en la pantalla ponemos un vídeo, iniciamos un vídeo, que para nosotros es muy importante como mensaje, pues es una señal para que nuestro público concentre su atención en el vídeo. Pero, excepto en casos muy concretos, es un elemento que hay que utilizar con mucho cuidado, porque si sale mal, va en contra vuestra. Un elemento esencial, independientemente de nuestro movimiento, son nuestros brazos y nuestras manos. El movimiento que hacemos, ya no como decíamos antes, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, sino en posición quietos, cómo movemos nuestros brazos y nuestras manos. Hay toda una
toda una, casi diría yo, una enciclopedia dedicada a cómo realizar movimientos con nuestros brazos y nuestras manos en las presentaciones en público. Es una herramienta potente, potente, pero hay que saber utilizarla, hay que saber utilizarla. Vuelvo un poco a lo que os decía antes, si no la sabemos utilizar, no lo hemos practicado suficientemente o no tenemos la habilidad natural, hay personas que mueven sus brazos y sus manos de una manera espontánea y con una habilidad natural. Si no la tenemos o no hemos practicado lo suficiente, adoptemos una posición, digamos, neutra. No reforzará nuestro mensaje, pero tampoco nos perjudicará. Este es un ejemplo. Coloco mis brazos y mis manos en una posición neutra, que es la que estáis viendo en pantalla. Muy sencillo y no es necesario realizar mucha práctica para colocar nuestros brazos y manos así. Todavía, digamos, más recomendable desde mi punto de vista esta otra posición. Una posición profesional, manos enlazadas, y nosotros vamos hablando y vamos mostrando. Podemos combinarlo con un simple movimiento de brazos como es este. No es neutro, estamos un poco abrazando a la audiencia, pero es un movimiento positivo. Lo digo porque, como podéis imaginar, hay movimientos que si los realizamos son muy negativos, nos perjudican mucho. Por ejemplo, y es muy sencillo y como podéis imaginar es el de apuntar con el dedo, señalar con el dedo, no hacia la presentación, lógicamente, sino hacia el público, aunque no señalemos a nadie en concreto. Ese dedo, esa mano con ese dedo erguido es muy negativa. Como decíamos antes, son recursos muy profesionales y si se utilizan, y algunas veces se pueden utilizar y con éxito, pero hay que tenerlo muy controlado. Digamos que no sería para personas que están iniciando su camino en las presentaciones en público. Otro elemento, hemos visto el movimiento, hemos visto nuestros brazos, nuestras manos, es la mirada. Otro elemento que nos ayuda muchísimo, muchísimo, muy potente. Aquí en esta fotografía volvemos a ver un poco lo que reflejábamos en vídeos anteriores. Si tenéis un auditorio muy grande, como tiene este presentador, más o menos lo que veis es eso. Es muy difícil, como tenéis a tanta gente, es muy difícil realmente ver más allá de lo que sería un poco la masa de personas que estáis ahí. Pero recordad que ellos sí que os ven a vosotros con toda nitidez. La mirada, por lo tanto, es muy importante. Ejemplo, una conversación entre dos personas, la manera en la que se están mirando delimita el ambiente incluso de esa conversación. Lo más habitual es que tratemos de interesar a toda la audiencia con nuestra mirada. Y para ello, el elemento básico es recorrer la sala con nuestra mirada, de manera que estemos en algún momento de nuestra presentación o viendo al mismo grupo de personas, fijando nuestra mirada en el mismo grupo de personas consecutivamente. Pues imaginaros, tomamos la decisión de empezar a mirar desde el extremo final, ponemos nuestra mirada en las personas que están en las últimas filas, a la izquierda. Vamos bajando la mirada hasta colocarnos en ese mismo lado izquierdo, pero las personas que están en primera fila, nos movemos hacia el lado derecho, primeras filas, y terminamos en el lado derecho, últimas filas. Y podemos seguir realizando este cuadrado, este movimiento circular de nuestra mirada, y de esta manera el público en algún momento está viendo o está sintiendo que le estamos viendo de manera personal, casi como dos personas en una conversación. Estamos viendo dentro de todos los recursos que vamos describiendo, estamos viendo también algunos elementos todavía más potentes. Uno de ellos, en el caso de la mirada, es fijar la mirada en una persona. Pero, como hemos dicho, con el tema de colocarse detrás del público, como hemos dicho, con el tema de utilizar
la mano con el dedo señalando, son recursos con los que son tan potentes que es muy fácil equivocarse. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero hay que utilizarlo francamente bien. Si no, la persona a la que estáis mirando directamente a sus ojos puede sentirse muy, muy molesta. Máxime si en ese mensaje parece que hasta que le estemos llamando la atención. Entonces, vuelvo a comentarlo, son elementos que se utilizan, son elementos profesionales, pero con cuidado, siempre con mucho cuidado. Y vamos a, después de ver el movimiento, después de ver movimiento tanto corporal como brazos, manos, hemos visto la mirada, vamos al, de todos ellos, el más potente, la voz. La voz. Fijaros, cada uno tenemos una voz. Y personalmente, aunque también, igual que hablábamos del tema de brazos, movimiento de brazos y manos, hay auténticas enciclopedias, podéis, y de hecho los actores y las actrices entrenan su voz. Si no entráis en ese tipo de, si no entráis en ese campo y profundizáis de esa manera con algún curso profesional, podemos ser muy efectivos utilizando nuestra voz con 3 recursos muy sencillos, muy sencillos. El volumen de mi voz, la entonación y la velocidad. Esas 3 cosas todos sabemos manejar. Y realmente nos ayudan muy mucho. Nos pueden ayudar muy mucho. Es un elemento, son 3 elementos fáciles, sencillos y que nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo. También en este caso, nuestro teléfono móvil o nuestra cámara de vídeo, como queráis llamarle, nos puede ayudar mucho. Nos graba imagen, pero nos graba sonido también. E incluso podemos grabar audio solo. Con lo cual, grabar el audio de mi presentación sin el vídeo me sirve para manejar mejor, aprender a manejar mejor estos 3 elementos de mi voz. Recomendación, grábate, igual que hablábamos de ensayar la presentación, grábate el audio solo, pon atención sobre esos 3 elementos de tu voz, la entonación, la velocidad y el volumen, y podrás mejorar muchísimo, muchísimo el impacto de tu presentación. En resumen, durante la ejecución, la máxima recomendación que puedo haceros es que seáis vosotros mismos. Que seáis vosotros mismos. Decíamos, la presentación es como una obra de teatro. La diferencia es que el actor, la actriz, representan a otra persona y nosotros nos representamos a nosotros mismos. Nada más auténtico que ser nosotros mismos en esa presentación. Fijaros, estamos viendo a este señor que en algunas de las clasificaciones anuales que se hacen ha llegado a ser el hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo, incluso por encima de Bill Gates. Y es nuestro compatriota Amancio Ortega. Pocas veces hemos visto a Amancio Ortega en público. Muy poquitas. Una persona muy celosa de su intimidad. Y podemos pensar, caramba, una persona del mayor de los éxitos, podemos decir, económicamente hablando, y que se muestra tan poco, y que como podemos ver en las pocas fotografías que hay de él, o las pocas apariciones en público que hay de él, tiene un aspecto absolutamente, podríamos decir, campechano, normal. Es un señor absolutamente normal, no va de divo, no lo vemos con trajes carísimos, ni hablando afectadísimamente, etcétera, etcétera. Podría hacerlo, hay años que es el hombre más rico del mundo, pero es normal, porque este señor es así. Entonces, seamos como
somos realmente. No tratemos de imitar a nadie. Si tratamos de imitar a alguien en nuestra presentación, en la ejecución de nuestra presentación, nos va a ser complicado. Nos va a ser complicado. O lo tenemos muy, muy bien entrenado y somos unos grandes actores o actrices, o se va a notar. Se va a notar. Y, en consecuencia, no va a quedar profesional. Durante la ejecución, ser vosotros mismos. Además, os dará mucha confianza y mucha seguridad. Bien, hemos terminado esta primera parte sobre la ejecución. Estamos ya muy cerca del final de nuestro trayecto, que empezamos con el vídeo de la información. Hemos luego visto el segundo y tercer vídeo sobre cómo preparar la presentación y hoy el primer vídeo sobre cómo hacer la ejecución. En resumen, hoy lo que hemos visto es la importancia del inicio. Cuanto más atención está poniendo el público en mí en esos momentos iniciales. Y luego la importancia de el movimiento mío a lo largo y ancho del escenario, de la sala, cómo mis brazos y mis manos ayudan a transmitir mi mensaje, la fuerza de la mirada y, todavía más importante, la fuerza de mi voz. Para finalizar, ser vosotros mismos. Es el mejor camino hacia el éxito en una presentación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, agradeceré que deis al like, que os suscribáis a este canal y os espero en el próximo vídeo, la segunda parte de la ejecución de una presentación. Muchas gracias de nuevo y nos vemos.